Los comandantes norteamericanos en Irak saben muy bien que deben encontrarlo. Tiene una intuición animal, no hay duda de ello. Ladies and gentlemen, we got him. And he was in the bottom of a hole, so there's no way he could fight back, so he was just caught like a rat. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Saddam Hussein. Ladies and gentlemen, we got him. En la noche del 3 de diciembre de 2003, Saddam Hussein, uno de los hombres más buscados del mundo, cayó finalmente en manos del ejército estadounidense. At around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. He was found near a farmhouse outside the city of Tikrit in a swift raid conducted without casualties. Fue una imagen impactante, sobre todo por el aspecto de Saddam. En la grabación se le puede ver mientras es examinado por un médico norteamericano. Saddam tenía una barba crecida, estaba despeinado, era la sombra del inmaculado comandante que durante años gobernó al pueblo iraquí. Lo encontraron literalmente oculto en un agujero, a no muchos metros de uno de los opulentos palacios en los que vivía cuando estaba en el poder. El antiguo dictador se rindió sin ofrecer resistencia. He was just very much bewildered, and then he was taken away. There was no resistance of any sort. Cuando se propagó la noticia de que Saddam había sido apresado, hubo manifestaciones de alegría en las calles de Bagdad. El júbilo entre los congregados fue enorme, celebraban la caída de su régimen. Saddam, obsesionado con su legado, le dijo en una ocasión a su biógrafo oficial que no estaba interesado en lo que la gente opinara de él ahora, sino en lo que dijera dentro de 500 años. Pero la historia no la escribirá su biógrafo. En el Salón de la Fama de los Déspotas, Saddam Hussein ocupará un lugar preferente. Quizás la visión de él sea diferente de la que quería tener para la posteridad. Saddam Hussein nació aquí, en la cuna de la civilización. Su familia provenía de un pueblo de chozas de adobe llamado Al-Auja, en la antigua Babilonia, en el centro de Irak. La mayoría de sus parientes eran más bien rudos. Se mataban entre ellos y algunos eran ladrones. La mayoría de las familias vivían en la miseria, pero la de Saddam en concreto era una de las más desdichadas. Antes incluso de nacer, su madre trató de matarle y de suicidarse después. Subat Alfa estaba embarazada de 7 meses cuando murió su marido. Uno de sus hijos se enfermó al poco tiempo y también murió. Suba estaba embarazada y decía que no quería al niño. Decía, no me va a traer nada bueno. He perdido a mi marido, he perdido a mi otro hijo. Decía que el niño que llevaba en el vientre quería librarse de sus competidores. Quería ser el único hombre de la familia. Se daba golpes en el vientre contra las paredes, pero finalmente el niño nació. Fue el 28 de abril de 1937. Su madre le llamó Saddam, que en árabe quiere decir el que hace frente. Sin medios para subsistir, y mucho menos con un hijo, la madre lo mandó a vivir con su hermano en la cercana Tikrit, junto a la ribera del río Tigris. Saddam pasó sus primeros 4 años al cuidado de su tío Jairala, que como oficial militar tenía cierta importancia en el pueblo. Su hijo Afnan fue el mejor amigo de Saddam. En 1941, Jairala, fervoroso nacionalista, se unió a la revuelta apoyada por los nazis contra los británicos que entonces ocupaban Irak. La revuelta fue sofocada y Jairala fue depuesto y encarcelado.
Saddam volvió con su madre, que se había casado con el hermano de su difunto marido, un hombre rudo conocido como Hassan el Mentiroso. Parece ser que su padrastro se portó brutalmente con el joven Saddam, tanto física como psicológicamente. Hassan maltrató a Saddam y no le permitió que fuera a la escuela. En lugar de eso, le obligaba a robar cabras y pollos. Saddam se hizo famoso porque cuando le cogían, envenenaba o mataba al animal antes de devolverlo. Su infancia fue muy desgraciada. En cualquier sociedad, un niño que nace huérfano lleva una vida difícil. En una sociedad tradicional es incluso más difícil. Tuvo que valerse por sí mismo. Cuando tenía 10 años, Saddam se enteró de que su tío Jairala había salido de la cárcel y una noche se fugó para volver con él. Su tío materno despertó en él la ambición. Le dijo que iba a desempeñar un papel muy importante en la historia de Irak. Le habló de los grandes héroes del país con los que identificaba al joven Saddam. Finalmente permitieron que Saddam fuera a la escuela. Pero mientras vivía con su tío, aprendió algo más que a leer y a escribir. Jairala le regaló a la edad de 10 años algo impropio para su edad, una pistola. También le enseñó a usarla. Ya tenía una pistola cuando estaba en primaria. Amenazaba a sus profesores con ella. Se dice que cuando tenía 10 años, mató a una persona. Cuando investigaba el asesinato, la policía fue a casa del joven Saddam y lo encontró durmiendo profundamente. La pistola estaba todavía caliente debajo de la almohada. En 1956, su tío Jairala llevó a Saddam del primitivo Tikrit a la legendaria Bagdad, a 150 kilómetros de allí. El tío de Saddam le animó a que siguiera sus pasos y a que entrara como cadete en el ejército. Lleno de esperanzas, Saddam se presentó al examen de ingreso de la Academia Militar de Bagdad, pero fue rechazado. En aquellos días, en las calles de la ciudad, se hablaba mucho de cierto héroe. En 1956, el egipcio Gemal Abdul Nasser se enfrentó a las potencias occidentales en la crisis del Canal de Suez. El desafío de Nasser inspiró a millones de jóvenes árabes a involucrarse en política, incluyendo a Saddam Hussein. Inmediatamente se unió a un partido de tendencia extremista, por decirlo así, el Partido Ba'ath. Era un joven radical y osado, nacionalista, aunque mínimamente influido por el socialismo. Los barrios humildes de Bagdad estaban repletos de jóvenes que conspiraban contra la monarquía, sustentada por las potencias occidentales. El 17 de julio de 1958 se inició la revolución. El rey Faisal, cuya familia había gobernado Irak desde 1920, fue asesinado tras un golpe militar. Los intereses petrolíferos de Occidente se vieron amenazados por el derrocamiento de la monarquía. Bagdad se convirtió en un caos después del asesinato del rey. Bandas de jóvenes recorrían las calles desbocados, entre ellos Saddam Hussein, miembro del partido Ba'ath. Saddam Hussein era un joven asesino. Una de sus peculiaridades era que no le importaba matar. En 1959, el partido baasista le dio a Saddam su gran oportunidad. Pasó a formar parte del grupo que asesinaría al nuevo dirigente militar, el general Qassim. El plan consistía en prepararle una emboscada cuando pasara con su coche a plena luz del día por la calle más céntrica de Bagdad, la calle Rashid. Como no tenían experiencia, acabaron disparándose unos a otros. Hirieron al general, pero no lo mataron. El mismo Saddam resultó herido. Parece ser que por uno de sus propios camaradas. Qassim escapó y más tarde mostró el coche lleno de balazos. La banda se ocultó en una casa cercana y aunque el ataque fue un fracaso, se convirtió pronto en una leyenda que fue reproducida por la televisión. Escaparon a una casa refugio.
y me llamaron por la mañana. Fui a verles y me encontré con que Saddam estaba herido. No parecía dolerle mucho. La herida no era grave, pero su rostro tenía mal color. Era el más joven del grupo. Con solo 22 años, Saddam se había convertido en uno de los hombres más buscados de Irak. Después del atentado escapó a Tikrit y desde allí se dirigió al desierto disfrazado de beduino. Viajó hasta llegar a otras de las grandes capitales del mundo árabe, El Cairo. Allí aprendería algunas valiosas lecciones sobre el poder mientras planeaba su regreso a Irak. Después de una audaz huida de Irak en 1960, Saddam Hussein había llegado a aquella célebre ciudad. No solamente era la ciudad más cosmopolita del Oriente Medio, sino que allí residía el más carismático líder árabe de entonces, Nasser. Saddam estudió en la Facultad de Derecho de El Cairo durante 3 años, manteniendo numerosos contactos con el partido baasista local, pero anhelaba volver a casa. El 11 de febrero de 1963, un golpe de Estado en Bagdad derrocó al general Qasim y llevó al partido Baas al poder. Inmediatamente Saddam se trasladó a Bagdad, donde sirvió al nuevo régimen ejerciendo como matón a las órdenes de dirigentes en la sombra. Ahora que había vuelto a casa, Saddam podría casarse. Su abuela le preparó la boda con su prima Sajida, hija de su tío y mentor Jairala. Pero a finales de año, otro golpe de Estado forzó al partido Baas a salir del gobierno. En 1964, la dirección baasista reclutó a Saddam para que atentara contra el nuevo presidente de Irak. El plan fue descubierto y se dio orden de captura contra Saddam. Esta vez no quiso escapar y tuvo que ir a prisión. En los 2 años que pasó en la cárcel, Saddam planeó el regreso al poder con sus camaradas y estudió el que sería su modelo de conducta. Leyó libros sobre Hitler y Stalin, la mafia y las dictaduras a lo largo de la historia. Creo que esas lecturas le influyeron muchísimo. La mujer de Saddam llevó a su hijo Uday a visitarle a la cárcel. Saddam aprovechó la ocasión para enviar mensajes a sus camaradas del exterior, ocultándolos en los pañales de su hijo. Dentro de la prisión cultivó importantes alianzas con altos dirigentes baasistas, incluyendo un conocido héroe militar que era primo lejano suyo, Ahmed Hassan al-Bakr. En 1966, Saddam y Bakr escaparon de la cárcel con la ayuda de unos guardias. Saddam regresó a Bagdad, donde se convirtió en un conocido activista del movimiento de oposición clandestino. La primera vez que vi a Saddam Hussein fue en una pequeña conferencia del partido, el 19 de noviembre de 1967. Me quedé realmente impresionado por su personalidad. Tenía un gran carisma. Se podía apreciar. Además, tenía un gran poder de convicción. Notabas que estabas en presencia de un auténtico líder. En 1967, 2 décadas de tensión árabe-israelí estallaron, cuando las naciones árabes amenazaron con invadir Israel y ordenaron a las tropas de pacificación de las Naciones Unidas que se marcharan. Israel lanzó un ataque preventivo y destruyó a los desorganizados ejércitos árabes tras 6 días de combates. La espectacular derrota debilitó a los gobiernos árabes. Los enfurecidos ciudadanos acusaron a sus regímenes del descalabro. En Irak, el partido baasista intuyó que era su oportunidad.
El 17 de julio de 1968, Saddam ayudó a un grupo de oficiales descontentos a dar un golpe de Estado que devolvería el poder al partido baasista. Al frente del gobierno estaría su primo al-Bakr. Saddam encontró muy pronto un puesto conveniente en el nuevo régimen. Sería adjunto de al-Bakr y ejercería como jefe de la policía secreta, la Mukhabarat. Al-Bakr ofreció el cargo a algunos de mis amigos. Pocos lo querían porque era un trabajo muy sucio. Pero cuando se le preguntó a Saddam, aceptó el trabajo y se puso al frente. Saddam se convirtió en un sicario del régimen. Al-Bakr y Saddam se repartían el trabajo. Saddam era siempre el que hacía el trabajo sucio del régimen. Eso es lo que le enseñaron y le dejaron hacer. Aquello respondía a sus inclinaciones. 3 meses después de llegar al poder, al-Bakr y Saddam organizaron una espeluznante celebración por el nuevo régimen. Declararon día de fiesta nacional, la jornada en que se ejecutaría a un grupo de supuestos espías, la mayoría de ellos judíos iraquíes. Hicieron de su ejecución un espectáculo público. Cientos de miles de ciudadanos fueron llevados a las ciudades de los pueblos. Parecía carnaval, pero 13 personas fueron ahorcadas en la plaza central de la Liberación. Ese espectáculo fue seguido por otros menos dramáticos y más discretos. Se hicieron muy frecuentes los descubrimientos de supuestas conspiraciones. Se delataba a espías sionistas, espías imperiales, agentes norteamericanos. En pocos meses se creó un frente interno. Nadie pensaba que el régimen actuaría contra ellos. No se lo creían incluso a la hora de morir. No podían creerlo. Los eliminaba antes de que supieran lo que estaba pasando. Aunque Bakr era todavía el presidente nominal, Saddam se estaba convirtiendo en el hombre fuerte. En 1972, Saddam nacionalizó la Iraq Petroleum Company, que controlaba el 15% del petróleo mundial. Utilizó el dinero para financiar un fuerte desarrollo. Modernizó los pueblos y las ciudades y convirtió a Irak en un país del siglo XX. Parte de la mística de Saddam, si queremos llamarla así, es lo que realmente consiguió para el país. Virtualmente llevó la electricidad a todos los poblados de Irak. Construyó carreteras como nadie antes había hecho en Irak. Con la abundancia económica de Irak, Saddam ocupó un puesto en los asuntos internacionales del país. En 1972 negoció un tratado de amistad y armamentos con la Unión Soviética. En 1978, Saddam se puso al frente de la oposición árabe contra los acuerdos de Camp David, el tratado de paz patrocinado por Estados Unidos entre Israel y Egipto. Como consecuencia, Saddam inició su ascenso hacia la cumbre. The president of Iraq, Ahmed Hassan al-Bakr, said he was resigning today because of poor health. He handed over power to the military strongman, General Saddam Hussein, who for some time has been regarded as Iraq's real head of government. Saddam consolidó su poder celebrando una extraña reunión 5 días más tarde. Ordenó que la escena fuera inmortalizada por las cámaras. Estas imágenes poco conocidas muestran a los desconcertados jefes del partido escuchando a Saddam, mientras declara que ha descubierto otra conspiración contra el gobierno y que algunos de los conspiradores están entre los asistentes. Un supuesto informador subió a la tarima y empezó a leer los nombres de los conspiradores. Conforme los iba leyendo, aquellos hombres eran detenidos, uno por la policía secreta. La tensión iba en aumento mientras crecía la lista de los conspiradores. Nadie sabía cuál sería el siguiente nombre. Imaginemos a 250 altos dirigentes de Irak sentados en aquella sala angustiados en silencio, temiendo que su nombre pudiera ser leído en algún momento. Sabían que si era así, serían hombres muertos. Todos los asistentes sudaban, tan solo Saddam parecía estar disfrutando de su exhibición de poder absoluto. Después de terminar la reunión, tanto las imágenes como la historia circularon por Irak, para que todo el país supiera exactamente quién era el que mandaba. Entonces fue cuando se apoderó de Irak una auténtica atmósfera de terror y Saddam fue su inspirador.
En cuanto Saddam se hubo asentado firmemente en el poder en Bagdad, se preparó para un nuevo desafío. Su siguiente ambición era ser el indiscutible líder de toda la región del Golfo. El mayor obstáculo, el vecino Irán. En 1979, Saddam Hussein estaba en la cúspide de su poder. Se había autoproclamado presidente de Irak y había eliminado a la mayoría de sus enemigos iraquíes y, de paso, a algunos de sus camaradas. Solía decir que si sospechaba de alguien, lo mataba. Que era mucho mejor confundirse al matar a alguien que cometer la equivocación de dejar que lo mataran a él. Al desafiar los acuerdos de paz de Camp David entre Israel y Egipto, Saddam unió a los estados árabes más radicales. Los sirios y los palestinos se unieron a Irak al considerar los acuerdos como una traición. Pero la atención de Saddam se centraba en su vecino Irán. Allí, la revolución fundamentalista del Ayatolá Jomeini había derribado al régimen del Shah de tendencia pro-occidental. Con un Teherán revuelto, Saddam pensó que era la oportunidad apropiada para que Irak se convirtiera en la mayor potencia del Golfo Pérsico, rico en petróleo. En septiembre de 1980 se decidió atacar. Saddam, un comandante en jefe del ejército sin experiencia militar, creyó que ganaría la guerra en cuestión de semanas, pero no sucedió como él esperaba. Los recursos de que disponía el Ayatolá Jomeini eran enormes. Irán era mucho más grande que Irak. Su población casi triplicaba la iraquí. Era un país temible con mucho poder y estaba enardecido por la pasión de la revolución. Cada incursión iraquí era contestada por una ola de jóvenes mártires iraníes que hacían retroceder al ejército de Saddam. Saddam juró derribar la voluntad iraní bombardeando Teherán y otras ciudades. Pero el conflicto se convirtió en una larga y sangrienta guerra de trincheras. Mientras la guerra terrestre contra Irán se estancaba, Saddam gastaba miles de millones en un programa secreto de desarrollo de armamento nuclear. Creyó que con eso daría un vuelco a la guerra contra Irán y se ganaría el respeto, si no el miedo, del resto del mundo. Pero los israelíes lo tomaron muy en serio y en 1981 realizaron una atrevida incursión aérea sobrevolando centenares de kilómetros de desierto para destruir el reactor nuclear de Saddam en Osirek, cerca de Bagdad. Con su reactor destruido y las bajas de la guerra en aumento, Saddam ofreció a Irán un alto el fuego en 1982. Pero el ayatolá decidió continuar las hostilidades hasta que a Saddam se le agotaran los recursos. Saddam pidió consejo a su gabinete. Su ministro de la Salud le sugirió que disminuyera la intensidad de los combates durante cierto tiempo para conseguir así el alto el fuego. Según se cuenta, Saddam castigó su ingenuidad y lo arrestó allí mismo. La mujer del ministro suplicó a Saddam que le devolviera a su marido. Él le prometió que así lo haría. Según creo, fue una de las pocas promesas que cumplió. Al día siguiente, le devolvió a su marido troceado, dentro de un saco. Finalmente, el 20 de abril de 1988, tras 500.000 de bajas por cada bando, los iraníes acordaron el cese de las hostilidades. La frontera apenas se había movido desde que Saddam iniciara las hostilidades 8 años antes. Sin embargo, él proclamó que había conseguido una gran victoria. El país era un caos, las calles estaban repletas de desempleados, veteranos del ejército, y el descontento se notaba en toda la nación. Incluso en el mismo seno de su familia existía también el descontento, y hasta la violencia. En 1988, a Saddam, que con frecuencia había difundido su imagen de hombre de familia
Se le atribuyó un amante. Su hijo mayor, Uday, ofendido por el insulto a su madre, desahogó su furia contra un amigo íntimo y ayudante de su padre y le golpeó hasta matarlo. Temiendo la ira de Saddam, Uday se tragó un puñado de pastillas para dormir y tuvo que ser llevado al hospital. Saddam y sus guardaespaldas entraron en la habitación del hospital donde le estaban haciendo un lavado de estómago. Saddam golpeaba a quien se le ponía por delante, incluso a Uday, que estaba en cama. Le rompió un brazo, lo torturó y lo arrestó durante 45 días. A los demás nos metió en la cárcel. La familia llevó a Uday a Suiza hasta que su padre se tranquilizara. Solo después de 6 meses pudo volver a casa. En 1989, Saddam dedicó un monumento a Bagdad diseñado por él mismo. Unos enormes brazos, reproducción de los suyos, mantenían cruzadas 2 espadas formando un arco sobre una de las principales avenidas de la ciudad. Las espadas fueron hechas con el hierro de las armas de los iraquíes caídos en combate y con los cascos cogidos de las cabezas de los iraníes muertos. Las promesas políticas y económicas a Irak no se cumplieron en aquella década. El país estaba en bancarrota. Una región tan rica como aquella estaba ahora casi en la ruina. En 10 años había vuelto al tercer mundo, cuando ni siquiera el ruido de aquella campaña había cesado. Saddam volvió a las andadas. Todos sus problemas se reducían a uno: dinero. Saddam sabía que necesitaba liquidez, y mucha, si quería sobrevivir. Comenzó a mirar al rico estado petrolífero de Kuwait para convertirlo en su salvación. Pero su codicia le llevaría a enfrentarse a todo el mundo. En 1990 el régimen de Saddam tenía grandes deudas. El coste de su desastrosa guerra contra Irán le había arruinado. Incluso las enormes reservas petrolíferas no podían sacarle a flote. Pero lo que realmente enfurecía a Saddam era que sus vecinos del Golfo no le estuvieran lo suficientemente agradecidos por sus esfuerzos por contener la amenaza iraní, en particular Kuwait. Necesitaba mucho dinero. Los iraquíes creían que Kuwait tenía 200.000 millones de dólares depositados en varios bancos y en activos. Creyó que sería una buena oportunidad para conseguir que Irak se hiciera rico en un instante. De repente sería rico de nuevo. Apoyado por Occidente, Kuwait se mantuvo firme. El 24 de julio, Saddam llevó a miles de soldados a la frontera con Kuwait. En una reunión al día siguiente, llegó a hacer que la embajadora norteamericana April Gaspli creyera que no invadiría al país vecino. He wanted me to inform President Bush that he would not solve his problems with Kuwait by violence. Period. He would not do it. Iraq invaded and took over its tiny neighbor Kuwait today. That set off worldwide protests and drew sanctions from the United States, Great Britain and the Soviet Union. El 2 de agosto de 1990, los ejércitos de Saddam tardaron 6 horas en ocupar el pequeño país. La condena mundial por la invasión cogió a Saddam por sorpresa. Las Naciones Unidas exigieron que se retirara de Kuwait y rápidamente le impusieron un boicot y cuantiosas sanciones. This is not, as Saddam Hussein would have it, the United States against Iraq. It is Iraq against the world. Mientras sus soldados se dedicaban al pillaje en Kuwait, Saddam trató de utilizar la televisión para continuar su ofensiva. Ofreció entonces una serie de extrañas imágenes televisadas a todo el mundo. Are you getting your milk, Stuart? Le preguntó a los ciudadanos de la ocupada Kuwait si se alegraban de verle. Y mostró su hospitalidad con los que él denominó sus huéspedes occidentales en Irak y Kuwait. El resto del mundo los llamó rehenes.
Allí estaba Saddam Hussein siendo el centro de la atención de todo Irak. Todas las televisiones, radios y periódicos le concedieron la prioridad informativa durante muchos meses. Puede que aquello fuera, es probable que sí, una gran fuente de satisfacción para él. Cuanto más amenazaba a la coalición de las Naciones Unidas, más desafiante se volvía Saddam. Pero aún temiéndose una cruda batalla, la coalición estaba dispuesta para el ataque. Iraq will not be permitted to annex Kuwait. And that's not a threat, it's not a boast, that's just the way it's going to be. El 29 de noviembre de 1990, las Naciones Unidas impusieron la fecha límite del 15 de enero de 1991 para que Irak se retirara de Kuwait y autorizaron el uso de la fuerza si Saddam no obedecía. Al cabo de una semana, Saddam liberó a sus rehenes occidentales, pero no se retiró. En lugar de eso, trató de justificarse ante los medios de comunicación internacionales. Concedió a Dan Rather de la CBS una entrevista cara a cara como parte de una campaña de justificación ante el público norteamericano. El Kuwait جزء من العراق. Kuwait is part of Iraq. Forever. للأبد. نحن. We have said this. Kuwait is part an Iraqi province. والعراقيين مثل الأمريكان أيضا لا يريدون الحرب. And the Iraqis, the people of Iraq, like the Americans, do not want the war to Iraq. Al otro lado de la frontera con Arabia Saudí, la coalición de las Naciones Unidas reunió la mayor concentración militar desde la guerra de Vietnam. 500.000 de soldados, cientos de aviones y millares de carros de combate fueron llevados a la frontera con Kuwait. Estaban dispuestos a atacar. En la víspera del plazo dado por la ONU, la televisión iraquí mostró un desafiante Saddam aclamado por sus soldados en una playa de Kuwait. Creyó que Bush no tendría valor para atacar, pero lo tuvo. Creyó que Bush no le iba a imponer un límite, pero se lo impuso. No creyó que Bush apretaría el gatillo, pero lo apretó contra él. Pocas horas después de terminar el ultimátum de las Naciones Unidas, se inició la Operación Tormenta del Desierto, con una oleada de bombardeos contra Bagdad que la televisión mostró en directo a todo el mundo. Saddam no estaba preparado para la lluvia de misiles de crucero, bombas inteligentes y armas de alta tecnología que le lanzó la coalición. Era un hombre que vivía en un búnker, no entendía la guerra moderna, no tenía idea de la potencia de fuego que iba a ser usada contra él. La única respuesta de Saddam fue el lanzamiento de misiles Scud contra Israel y Arabia Saudí, pero no consiguió nada. El 24 de febrero, las fuerzas de las Naciones Unidas iniciaron una ofensiva terrestre a gran escala en el Golfo. Como resultado del ataque de las tropas aliadas, los soldados de Saddam huyeron o se rindieron, incluso frente a los periodistas. Saddam destruyó en la retirada lo que no había podido conseguir. Ordenó a sus soldados que quemaran los pozos petrolíferos de Kuwait. Pero muchos resultaron atrapados en las carreteras que les llevaban de vuelta a Irak. Los aviones aliados ametrallaron a las tropas en fuga, matando a millares de soldados en una acción que fue llamada la Autopista de la Muerte. Consiguieron una victoria aplastante. 100 horas después del comienzo de la guerra terrestre, los soldados de las Naciones Unidas liberaban el pequeño estado de Kuwait, pero Saddam Hussein seguía en libertad. Saddam opinaba que los Estados Unidos disponían de tecnología para encontrarle a cualquier hora del día o de la noche. Suponía que le iban a arrojar una bomba. Por eso se trasladaba todos los días y dormía cada noche en una cama diferente. Desde luego era un hombre muy inquieto.
Pero, de acuerdo con su lógica, nunca creyó que acabarían con él. Debería haber pensado que los norteamericanos irían a buscarle. Sin embargo, cuando los generales estadounidenses se reunieron con los iraquíes para aceptar un alto el fuego, el presidente Bush tomó la decisión de que las tropas aliadas no perseguirían a Saddam y a su guardia republicana. Esta decisión sería muy discutida con el paso del tiempo. Saddam Hussein sobrevivía de nuevo e incluso logró ante su pueblo convertir su aplastante derrota en victoria. Había sido vencido, pero no había sido eliminado. Todavía conservaba gran capacidad combativa, como Occidente comprobaría más adelante. En 1991, Saddam Hussein sufrió en la Guerra del Golfo una de las más espectaculares derrotas de la historia moderna. Pero no tenía intención de rendirse. Todavía no se había asentado el polvo de sus soldados en retirada, cuando Hussein estaba de nuevo en guerra, esta vez para conservar el poder. Los rebeldes musulmanes Shiat en el sur de Irak y los kurdos en el norte aprovecharon la debilidad de sus tropas. Pero al cabo de unos meses Saddam había eliminado la amenaza y los había sometido. Saddam continuó con una guerra silenciosa contra el resto del mundo. Se enfrentó al nuevo presidente americano, Bill Clinton, violando los términos del acuerdo de alto el fuego. Saddam quería poner a prueba a Bill Clinton. Quería conocer cómo respondería el nuevo presidente. Era un provocador psicológico. Aquello fue una provocación psicológica. Clinton respondió con una salva de misiles de crucero. Y cuando Saddam apoyó un intento de asesinato del expresidente Bush en una visita a Kuwait, Clinton ordenó que le lanzaran otra nueva salva. Saddam Hussein has shown the world before, with his acts of aggression and his weapons of mass destruction, that he cannot be trusted. Las Naciones Unidas enviaron inspectores a Irak para buscar y destruir grandes arsenales, incluyendo armas químicas y biológicas, incluso un supercañón que podía disparar sus proyectiles a cientos de kilómetros hasta alcanzar Israel. Los inspectores también creían que Saddam todavía seguía desarrollando una bomba nuclear. Estas sospechas justificaban el mantenimiento de las sanciones económicas impuestas a Irak. Y aunque el pueblo sufría las consecuencias, a Saddam eso le importaba muy poco. Su visión política era la de mandar en Irak, no la de servir a Irak, sino a sí mismo y a sus dos hijos. Eso era todo. Si los iraquíes morían o no, eso le traía sin cuidado. Saddam creó una red de contrabando que le permitió conservar su fortuna personal. Vendía petróleo en el mercado negro, al igual que las medicinas que debían ser entregadas a su pueblo. Saddam usó los beneficios para construir suntuosos palacios presidenciales para sí mismo. Mientras su nación moría de hambre, cientos de miles de iraquíes perecieron. Cualquier intento de oposición era silenciado rápida y brutalmente. La eficacia de las fuerzas de seguridad de Saddam protegía su supervivencia política, eliminando cualquier riesgo, no importaba lo remoto que fuera. Desde que Saddam llegó al poder en el año 1979, mató como mínimo a 1000 personas al mes. Como poco. Eran pobres gentes que trataban de hacer alguna crítica a Saddam y a su gobierno, o que querían quejarse de su política. En una ocasión, Saddam atacó la reserva kurda en el norte de Irak. Para castigarle, los Estados Unidos dispararon varias andanadas de misiles de crucero contra los emplazamientos de misiles iraquíes. Pero Saddam continuó en el poder, y los intentos de los Estados Unidos por debilitar su poder parecieron no tener ningún éxito. A pesar de todos los esfuerzos de los inspectores de las Naciones Unidas, no consiguieron averiguar la magnitud del arsenal de Saddam. Se creía que todavía existían grandes depósitos de armas biológicas, incluyendo gas nervioso y ántrax.
Las mismas escenas se repetían una y otra vez. Saddam rechazaba a los inspectores de armas. Los Estados Unidos amenazaban con bombardear Bagdad. Saddam se volvía atrás. Este desafío continuó sin respuesta hasta que George W. Bush fue elegido presidente de los Estados Unidos en el año 2000. His Excellency, Mr. George W. Bush. El hijo y tocayo del antiguo enemigo de Saddam estaba decidido a terminar el trabajo que su padre había iniciado. We cannot stand by and do nothing while dangers gather. We must stand up for our security and for the permanent rights and the hopes of mankind. By heritage and by choice, the United States of America will make that stand. Incluso mientras el presidente Bush pedía en el Congreso poderes para la guerra, Saddam ordenaba a su ministro de Asuntos Exteriores que jurara que Irak no poseía armas biológicas, químicas o nucleares. Acusó a Bush y a los Estados Unidos de provocar una crisis. Aún así, el presidente de los Estados Unidos no se arredró en sus intenciones de controlar a Saddam y mantuvo su amenaza de intervenir militarmente. Iraq must now, without delay or negotiations, fully disarm. Frente a la creciente amenaza de una acción militar, por fin Saddam se doblegó. Hacia finales de 2002 permitió que los inspectores de la ONU volvieran a Irak. Pero el proceso de investigación era lento y no siempre resultaba fiable. En enero de 2003, el jefe de la inspección de la ONU, Hans Blix, lanzó duras palabras de acusación contra la reticencia de Irak a permitir las inspecciones. Aunque las pesquisas continuaban, el presidente Bush estaba dispuesto a seguir adelante con o sin el respaldo de Naciones Unidas, y el 17 de marzo dio un ultimátum a Saddam. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. 2 días más tarde comenzaba la Segunda Guerra del Golfo. El régimen de Hussein parecía que por fin se enfrentaba a sus últimos días. El 20 de marzo de 2003, unas horas antes del ultimátum de los Estados Unidos a Saddam Hussein, el presidente Bush recibió una noticia sorprendente. Un agente iraquí había traicionado a Saddam y la inteligencia norteamericana conocía el lugar exacto donde iba a pasar la noche. Solo hay unas pocas personas que conozcan a Saddam Hussein, que conozcan su mundo. Eso significaba que los norteamericanos habían penetrado una de las zonas más inaccesibles de Irak. El presidente Bush ordenó incursiones aéreas contra el búnker de Saddam al sur de Bagdad. Al cabo de unas horas, docenas de misiles de crucero y 4 bombas de 900 kilos cayeron sobre el objetivo. Pero más adelante, tras una exhaustiva investigación, no hubo pruebas de que Saddam hubiera sido alcanzado. Tiene una intuición animal, no hay duda de ello. Ha sobrevivido a varios atentados. Saddam escapó de al menos 2 atentados directos del ejército estadounidense. Pero sus fuerzas militares no podían compararse con las de la coalición. A las 3 semanas de empezar la guerra, los carros de combate entraron en Bagdad. El 9 de abril cayó la ciudad junto con docenas de estatuas de Saddam Hussein. Su siniestro mandato había llegado al final. ¿Pero qué era de él? I don't know the whereabouts of Saddam Hussein. I don't know if he's dead or alive. I do know he's no longer in power. La búsqueda de Saddam y de sus hijos Uday y Qusay se intensificó. Eran los iraquíes más buscados. En la lista que se les dio a los soldados, Saddam era el número 1. Los comandantes estadounidenses en Irak saben muy bien que deben encontrarlo. O lo capturamos o lo matamos. Si ya está muerto, debemos encontrar el cuerpo. Los Estados Unidos aumentaron la presión ofreciendo una recompensa de $25 millones por información que pudiera conducir a la captura o muerte de Saddam y $15 millones por la captura de cada uno de sus hijos. Si Saddam era apresado o hallado muerto, se debería más probablemente no a los esfuerzos de la inteligencia o de la investigación, sino a que alguien vendría y nos diría dónde se encontraba.
Eso es exactamente lo que condujo a las fuerzas norteamericanas hasta Uday y Qusay. A mediados de julio, un iraquí entró en una oficina militar de campo en Mosul y le dijo a los soldados dónde podían encontrar a los hijos de Saddam. La casa donde Uday y Qusay murieron acribillados, junto con otras 2 personas, era la casa de un primo de Saddam Hussein. A la mañana siguiente, las fuerzas norteamericanas asaltaron la villa e inmediatamente les respondieron con fuego, hiriendo a 4 soldados. Pidieron refuerzos y a continuación se desarrolló un fuego cruzado que se prolongó 4 horas. Pelearon con dureza. Tenían mucha munición y varios AK-47. El edificio era inaccesible. Cuando cesó el fuego, encontraron 4 cadáveres en la casa: Uday, Qusay, un guardaespaldas y el hijo de 14 años de Qusay, Mustafa. El círculo en torno a Saddam se iba haciendo cada vez más pequeño. Sin embargo, el depuesto dictador seguía libre. Pasaron los meses sin que los millones de la recompensa ayudaran a capturarle. Siempre conseguía evadir a sus perseguidores, pero estos no habían perdido las esperanzas. Se trata de un hombre que se esconde entre las ruinas de su país y se ha puesto precio a su cabeza. Un ejército entero anda tras él. Una fuerza conjunta con toda clase de comandos y personal de inteligencia le busca sin descanso. Apostaría gran parte de mi dinero a que lo capturamos. Mientras tanto, los soldados norteamericanos sufrían ataques a diario y se perpetraban acciones terroristas esporádicas que causaban estragos entre las tropas de la coalición. Algunos se preguntaban si Saddam estaría tras esa campaña de violencia. Se decía que se trasladaba con frecuencia de un refugio a otro, protegido por algunos leales de su Tikrit natal. Se creía que nunca permanecía en un lugar más que unas pocas horas, frustrando así a sus perseguidores. Parecía que la tierra se lo había tragado. What we realized early on in the summer is that we believed the people we had to get to were the mid-level individuals, his bodyguards and other people, and so we tried to work through family and tribal ties that might have been close to Saddam Hussein. Un hombre que había sido detenido por las fuerzas norteamericanas les dijo que fueran al pueblo de Adbar, a 15 kilómetros de Tikrit. It just takes finding the right person who will give you a good idea where he might be, and that's what happened. El 13 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, hora de Bagdad, 600 soldados estadounidenses llegaron a una pequeña granja de Adbar en una operación que se llamó Alba Roja. En la finca había una cabaña de barro. En el interior, en el suelo, había un colchón de espuma a manera de contrapuerta y una alfombra. Debajo se abría un estrecho agujero de 2,5 metros de profundidad. En el pequeño espacio que había debajo se encontraba el antiguo dictador de Irak, Saddam Hussein. And he was in the bottom of a hole, so there's no way he could fight back, so he was just caught like a rat. Saddam tenía una pistola y 2 AK-47, pero no ofreció resistencia a los soldados y no hubo heridos en la acción. El tirano capturado tenía en su poder $750.000 que ahora no le servirían para nada. Fue llevado a un lugar secreto para ser identificado. Algunas cicatrices, un tatuaje y el ADN convencieron a las autoridades norteamericanas de que habían capturado a la persona buscada. Ladies and gentlemen, we got him. Algunos iraquíes presentes en la rueda de prensa estallaron en gritos de júbilo diciendo muerte a Saddam. Las calles de Bagdad se llenaron de personas que disparaban sus rifles para celebrarlo. El presidente Bush ofreció una respuesta más comedida. In the history of Iraq, a dark and painful era is over. A hopeful day has arrived. All Iraqis can now come together and reject violence and build a new Iraq. Resultaba difícil creer que el hombre que había aterrorizado a Irak durante 30 años estuviera ahora a merced de sus captores. La arrogancia que había caracterizado a este personaje iba a ser sometida a prueba. He was a tired man, and also I think a man resigned to his fate. Lo que la suerte le deparará a Saddam está aún por ver. Pero una cosa está clara. El pueblo de Irak no tendrá que preguntarse más si Saddam volverá a gobernarlo. Su larga etapa en el poder ha terminado.
Canal de Historia.